gozar el derecho de vivir en paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Lo Controvertido del Derecho. En esta ocasión tenemos de invitados a dos grandes abogados que nos van a hablar sobre las generalidades del sistema interamericano de derechos humanos. Para ello, me voy a permitir presentarles en primer término a la abogada Adriana Elizabeth Medina Gama. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, especialista en derechos humanos y fue representante de la Universidad de Guadalajara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la competencia Eduardo Jiménez Arechaga, obteniendo el primer lugar en memoria de víctimas. Bienvenida, licenciada Adriana. Muchas gracias, doctor. Bueno, es un placer para mí compartir con ustedes un poco de lo que he conocido sobre la Corte, sobre el sistema interamericano y pues estar aquí con ustedes en su presencia. Muchas gracias. También nos acompaña un gran abogado, el cual, a título personal, admiro mucho por toda su trayectoria. Él es el maestro Sergio Villa, que es abogado por la Universidad de Guadalajara, es especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, es expasante de la Corte Interamericana, también ha sido amicus curiae de la Corte Interamericana y por supuesto que es abogado litigante en el sistema interamericano de derechos humanos. Bienvenido, estimado maestro Sergio Villa. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí con ustedes compartiendo algunos apuntes, reflexiones. Espero que se encuentren bien quienes nos están viendo desde el otro lado y que encuentren algún comentario útil de lo que podamos nosotros aquí platicar. No, ya verán que sí, ¿no? Sí. De aquí un hitazo este programa. Bien, pues lo primero, cuando hablamos de generalidades del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Lo que es toda la cuestión de los estudiantes que nos ven, las personas que nos ven es, pues, ¿en qué consiste el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Porque si asentamos la primera palabra en un sistema, pues hablamos de un conjunto de elementos que trabajan entre sí para llegar a un fin determinado, ¿no? Lo que es un sistema, ¿no? Pero en esta cuestión del sistema interamericano de derechos humanos, quiero empezar por ahí, maestro Sergio Villa, ¿cómo lo podemos definir esto del sistema interamericano de derechos humanos? ¿En qué consiste? Mira, es un sistema creado como una de las, digamos que, consecuencias de la segunda posguerra, con la finalidad a nivel regional en lo que es América, de establecer bases de cooperación entre los estados que conforman el sistema interamericano, establecer bases jurídicas también con la finalidad de crear un mecanismo de protección con la finalidad de resguardar los valores de la integridad, los derechos humanos, sobre todo la paz. Es el contexto, digamos, ¿no? Si pensamos, reflexionamos lo que sucedió en la segunda posguerra, bueno, los estados estaban muy agitados y trataban de crear instrumentos para evitarlo. A nivel regional es lo que se creó. Un documento principal que conformó una organización geopolítica que conocemos como la OEA y diversos estados que hicieron reflexiones, crearon una carta de la organización, crearon una carta democrática, crearon una convención americana sobre derechos humanos y sobre esos instrumentos jurídicos conformaron un sistema de protección compuesto por una Corte Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión Interamericana. Una comisión que se creó inclusive antes de la Corte, pero la finalidad es que este sistema de alguna forma genere líneas para que los propios estados a nivel interno encuentren la forma de proteger los derechos humanos, es decir, no es un sistema creado para sustituir a los sistemas jurídicos internos, es de apoyo, es de colaboración, es de última ratio, es subsidiario y finalmente, si bien es cierto que se dictan resoluciones en ambos órganos del sistema, pues la finalidad es esa, proteger los derechos humanos, desde luego, proteger a las personas que tienen un legítimo interés de encontrar justicia, no obstante que en sus sistemas jurídicos internos no lo hayan conseguido, pero también apoyar a los estados en esta complicadísima tarea de generar que esa interacción entre personas, autoridades, poderes públicos, gobierno, pues puedan de alguna forma y en clave armónica y de respeto de derechos humanos determinar qué hacer a nivel interno para poder interactuar de manera respetuosa en protección de los derechos humanos. A grandes rasgos,
Eso es el sistema interamericano. Correcto, maestro Sergio. Y en ese sentido, licenciada Elizabeth, el maestro Sergio menciona algo muy importante, ¿no? La cuestión de que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos damos cuenta, el ser humano se da cuenta realmente que, pues, cierta cuestión de los fundamentos de los derechos humanos, pues, está en la cuestión de la dignidad, ¿no? Y se busca la cuestión es de hacer tratados internacionales entre todos para tratar de llegar a un estándar, ¿no? Mínimo de protección de derechos. Y no, la cuestión de primero crear una organización de carácter Sí, internacional como es las Naciones Unidas a través de la Carta de Naciones Unidas y después la cuestión de sistemas regionales, ¿no? En esta cuestión, pues el sistema interamericano y posteriormente en Europa, ¿no? Pero la cuestión es que en principio se marcaba una cuestión primero una, como ya comentó el maestro Sergio, la cuestión de una comisión y luego una cuestión de una corte, ¿no? Y cuando hablamos de la cuestión de la comisión, hablamos como de una primera autoridad en la cual es no, su función pues no es tanto así como contenciosa, sino una cuestión más de primero, a ver, reviso el asunto, veo que de temas de responsabilidad internacional, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión como de primera instancia, si podemos decirlo así. No sé si nos puedas dar un poco más de luz sobre lo que hace a grandes rasgos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. sí, bueno, básicamente lo que hace la comisión es que funge, por así decirlo, como un tipo ministerio público, podría decírsele, que es, hace recomendaciones a los estados, justo no cumple como con esta característica que es como de la corte, que es un tribunal, a comparación, la comisión no es un tribunal como tal, justo por eso a las personas que forman parte de ella se les llama miembros, no se les llama jueces porque no son jueces, son miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus funciones como tal son como dar esta difusión a los derechos humanos, a su protección. Realizan visitas, se les llama in loco, que son como en el sitio, en el lugar, a los estados para realizar informes sobre cómo van en la protección a los derechos humanos, si están cumpliendo con lo pactado ya sea en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, que es como la base de este sistema interamericano, ¿no? Que es de donde nacen justo estos dos órganos, como lo comentaba el maestro. Entonces realiza esas visitas, realiza las observaciones necesarias, recomendaciones también necesarias al momento en que ellos atraen un caso o que llega un caso a esta comisión, realizan como los estudios, primero pues la representación de las víctimas presenta, se le da vista al Estado y el Estado pues también ya sea opone sus excepciones preliminares o realiza algunas otras cuestiones, ¿no? Da contestación o a lo mejor también puede aceptar hasta cierto punto responsabilidad sobre lo que se le está este, pidiendo. Entonces ya la comisión realiza más que nada esas funciones que son como hacer informes y realizar visitas in loco. También podría ser como el tema de los estudios, las recomendaciones y otras cuestiones a nivel internacional sobre los estados de la OEA. Correcto. Y fíjese, licenciada, que acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? También con lo que dice aquí el maestro Sergio, que a partir de la creación de la OEA, ¿no? O sea, que firman la Carta de la OEA, pues eso no significa que ya son parte del sistema interamericano, ¿no? La cuestión de la creación del sistema interamericano es a la cuestión de la creación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Sí, donde ahí viene regulado, positivado, facultades y competencias tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. Pero hay que hacer una acotación, ¿no? Porque en materia internacional, dentro de los tratados internacionales, pues los estados pueden hacer ciertas, sabes que pues con esto como que no, esto no estoy de ujú, acuerdo, esto sí, esto no, etcétera. Y la cuestión es de que sí, hay países que sí firmaron en esencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero pero no aceptaron a la corte como tal la competencia. la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como es el caso de Estados Unidos, como Y es el caso Canadá. de Canadá y de los países que pues ya se han salido, ¿no? Como el Sí, como caso de Trinidad Venezuela. y Tobago, Venezuela, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, maestro Sergio, ¿cuáles son las características o la cuestión de causales de procedencia que debe de tener un caso para poder aplicar o presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque, por ejemplo, uno nos dice que pues el que todo nos viene a la mente, ¿no?
la cuestión es de agotar todos los recursos de jurisdicción interna, ¿no? Para presentar la cuestión de alguna queja ante la comisión, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Yo si ya agoté la cuestión, la cuestión de principio de definitividad en sede interna, ¿qué debo de hacer como abogado para irme a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, contrario a lo que muchos creerían, no hay necesidad de ir a Washington, que es en donde está la sede de la comisión. Hay mucha gente que cree que tiene que ir a Washington con su documento A la oficina de a la partes. oficina. Pues no, realmente es un sistema que está diseñado con muchas herramientas, inclusive tecnológicas, para que esto no sea necesario. Se pueden presentar las peticiones inclusive pues, por internet. El propio reglamento de la comisión inclusive contempla presentarlo por fax, que no sé si todavía Exista se, eso. se usa el fax, Ok. pero bueno, es una posibilidad, correo postal, ¿no? Remitirla mediante algún servicio de paquetería. Pero el punto es que entre las cosas que uno tiene que identificar para poder presentar su caso, claro, es que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, o sea, todas las instancias que se podían agotar han transitado y se ha obtenido una resolución. A partir de eso, contar 6 meses, que es el tiempo que se tiene para poder presentar la petición ante el sistema interamericano. Claro, hay casos de excepción en donde se puede ir directamente al sistema interamericano. Por ejemplo, pensemos en un país en donde se ha documentado que no hay autonomía e independencia judicial y que los mecanismos ordinarios pues no tendrían ningún tipo de sentido porque no está resguardada la autonomía e independencia. Dígase Venezuela, que todavía hay casos que pueden llegar al Ujú. sistema interamericano, aunque hayan denunciado la convención, porque hay casos cuyas violaciones iniciaron Violentos. anteriormente y tienen efectos permanentes. Por ejemplo, ahí podemos decir que no hay independencia judicial por el sistema que tienen de determinación de jueces provisorios, infinidad de cosas. En esos casos podría irse directamente al sistema interamericano. Por ejemplo, en Bolivia. Bolivia es uno de esos casos en donde es muy común que las personas accedan directamente a sistemas internacionales y hay muchas cosas que sí les permiten comparecer directamente a sistemas internacionales. Casos que involucren, por ejemplo, adultos mayores y cuyos derechos se encuentren comprometidos ante el retraso en que se suministre una resolución jurisdiccional, esos casos también puede ser. Retraso en la resolución de los recursos agotados también puede permitir llegar directamente al sistema interamericano. Identificar que los hechos del caso en concreto caractericen una violación de derechos humanos de aquellos que se encuentran contenidos en los documentos del sistema interamericano. O sea, que los hechos sí nos permitan considerar que se constituyó una violación de derechos humanos de los que se encuentran reconocidos principalmente en la Convención, pero también en algunos otros documentos, que ese es un tema muy interesante técnico del sistema interamericano. También es importante, entre otras cosas, identificar al Estado. Lo comentaban hace un momento. Todos los estados de la OEA están sujetos a la Comisión Interamericana, Ujú. pero no todos los estados de la OEA están sujetos a la Corte. Que Correcto. eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, hay informes de fondo emitidos por la Comisión en donde se habla de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la sujeción a la competencia de la Comisión proviene de la Carta de la OEA Ujú. y esa sí la firmaron todos los Todos, países. todos. Todos la firmaron, todos la ratificaron. Pero ir a la Corte pues implica haber firmado la convención. Entonces, es importante establecer el Estado y las autoridades que son parte de este sistema. Yo, al menos en este momento, no recuerdo algún estado americano que no sea parte del sistema de la OEA que no pudiera señalarse, pero pues seguramente lo habrá algún estado por ahí Por ahí. perdido que nunca quiso venir a este sistema y que yo a mí no me importa los fines después de la guerra, etcétera, ¿no? Habría que examinarlo. Pero básicamente habría que identificar el estado o autoridades, Ok. ser sujetos de protección, porque, por ejemplo, en el sistema interamericano, las personas jurídicas no son sujetas de protección de derechos humanos. Ujú. ¿Cómo es posible? Es que aquí en México la Constitución dice que Ujú. Claro, claro. a nivel interno pueden protegerse los derechos humanos, por decirlo de alguna forma, de las personas jurídicas. En el sistema interamericano, principalmente no, con ciertas excepciones, colectividades como por ejemplo comunidades indígenas, pueblos tribales, aborígenes, son otras dinámicas, pero ese es el otro de los aspectos.
hacer el documento que, contrario a lo que muchos creerían, no es tan complejo. O sea, se puede hacer una petición muy formal, como si hiciéramos una demanda de amparo. Pero también la página tiene un formulario en donde uno literalmente va llenando apartados, o si estuvieras llenando el formulario para que te den una membresía, lo que tú quieras, vas llenando apartados, picas un botón y tienes tu petición. Ujú. Exhibes tu documentación. Todas las actuaciones. Sí, pero es que no mandé copias certificadas, no vas a Exacto, tener. exacto. ¿Cómo van a No, saber que es una copia simple y decir, no, no, voy a es comprobar que agoté el Sí. principio de aquí en sede interna, ¿no? Ok. con fotografías en un PDF, es más que suficiente. O sea, es un sistema en ese sentido muy, digamos que laxo, podría decirse, no es tan formalista. Tiene sentido que no sea tan formalista. Ya le exigirán al Estado que rinda su informe y que remita constancias y todo. Pero básicamente eso es lo que tiene que suceder para que uno pueda comparecer al sistema. Claro, el documento, la petición tiene diversos requisitos. Hay que señalar los hechos del caso principalmente. Puede o no hacerse un análisis sobre las violaciones. No es necesario, lo comentabas hace un momento, es como un ministerio público. Entonces, Sí. las características es que es como una denuncia. La Ujú. obligación es relatar hechos, no propiamente establecer la corte dijo en el caso tal, pero siempre es muy oportuno hacerlo. Por ejemplo, quienes nos están escuchando, abogadas, abogados, si la intención es acceder al sistema, pues hay que hacer esos análisis, Claro, ¿no? claro. Hay que estudiar la jurisprudencia interamericana, muy importante estudiar los informes de la comisión y a partir de eso establecer cómo creemos que se han vulnerado los derechos, pero lo principal es los hechos. Eso es la base de todo esto. Lo que la comisión necesita son hechos. Pero digamos que en términos muy generales, esto es lo que lo que tendría que suceder para comparecer. Ojo, los 6 meses cuentan a partir de que existe una constancia fehaciente de que se le ha comunicado Ujú. a la parte la última decisión de los mecanismos a nivel interno. Por ejemplo, estos sistemas de me notificaron por boletín judicial y esas Claro, cosas, claro. pues realmente ya hay algunos precedentes Una revisión. en el propio Ujú. sistema interamericano ya hay precedentes que dicen, bueno, no es un mecanismo que permita asegurar que sí conoció Claro. la notificación y uno puede jugar con eso, ¿no? De pronto hay personas, hace poco me consultaron un asunto en el que me decían, eh, todavía no se cumple el año y yo, ¿Cómo que el año? es que son 6 meses. Sí, claro, claro. Y dice, no, es un año, no, 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 son 6 meses. Afortunadamente, la resolución venía de un asunto de la corte que nunca notifican personalmente y habría forma de jugar con eso, ¿no? Hay casos en donde aunque hay un plazo de 6 meses, no cuenta, por decirlo así, un asunto que tenga que ver con desaparición forzada. La Ujú. persona no estaba, ¿eh? Entonces, no es que te contaron los 6 meses, ¿no? Bueno, sí, pero lamentablemente fue objeto de este caso lamentable, o que se logre acreditar que no había condiciones para poder acceder a presentar una defensa. Hay casos en los que la comisión puede evaluar esa situación. Claro, el Estado va a defender, pero de manera muy reacia, los 6 meses, ¿no? Es que le comunica, bueno, pero para el sistema hay cierta flexibilidad con eso. Claro, claro. Y en ese sentido, pues vemos que dentro del derecho internacional, licenciada, pues está la cuestión del derecho fuerte y el derecho de no hard law, el soft law. Y bueno, dicen la cuestión como de que ciertas cuestiones de la Comisión Interamericana, pues tiene tendencias de ser como un poco de derecho débil, ¿no? Por Sí. las cuestiones de, pero también hay que ver su naturaleza, ¿no? La cuestión es que muchos ven como las ideas, las decisiones de la Comisión Interamericana, pues que son recomendaciones y que pues no lo ven como un aparato realmente fehaciente para la cuestión de que se cumpla la obligación internacional en la cual pues el país que fue señalado como internacionalmente responsable, pues haga caso, ¿no? Porque en otros países, bueno, por ejemplo, en el sistema europeo de derechos humanos, pues ya no está la comisión, es directamente la cuestión del tribunal, ¿no? No sé si nos puedas dar luz respecto a por qué aquí en el sistema interamericano sí se prevé primero la cuestión de una comisión, y antes de ir a las cuestiones de la corte, ¿no? Y en otros estados, digo, en otros sistemas es vete a la corte directamente. Aquí no hacemos la comisión como un intermediario y como de, oye, cumple en buena onda, ¿no? Sí. Bueno, en lo personal, creo que más que nada esta comisión funge con esa situación para prever que los casos realmente sean de relevancia.
principalmente para llegar hasta esta instancia de la Corte, porque la Corte como tal ya emite una sentencia que sí es obligatoria. Sin embargo, o sea, las recomendaciones de la comisión también son obligatorias para los estados, pero como tal no son una sentencia. Los estados podrían cumplirla o no, y esa es la situación de cuando la comisión, al realizar los informes de fondo que Ujú. comentaba el maestro, si realiza el informe de fondo y empieza a ver esta situación de que los estados no están cumpliendo con las recomendaciones, que no se están acatando, por ejemplo, la protección a los derechos humanos, que no se ha resarcido el daño o algunas otras cuestiones que se pudieron haber comentado en esas recomendaciones, entonces es cuando ya es como un filtro, por así decirlo, para llegar hacia la Corte, y la Corte ya establece si el Estado ha vulnerado o no los derechos humanos de esa persona. También es importante, por ejemplo, aquí me parecería relevante mencionar que la Corte como tal no atrae o no recibe casos de personas, individuos o de organizaciones, sino la comisión es quien llega a la Corte y quien le expone los casos. Y la comisión es como tal quien recibe los asuntos de individuos o de organizaciones para poder hacer como este filtro de los asuntos. Correcto, sí, y en ese sentido, como bien mencionan, pues cuando ya se presenta esta queja, esta denuncia ante la Comisión Interamericana, otra pregunta del millón, maestro Sergio, es ¿cuánto, a partir de que yo la presento, al cuánto tiempo más o menos me la van a admitir o le van a dar seguimiento? Porque muchos o sea, dicen, ah, pues yo la presenté y pues jamás me dieron contestación o nunca me notificaron o X o Z, más o menos un aproximado de a partir de que se presenta, cuánto tiempo pasa en hacer como aventar señales de humo en la comisión de se admitió, se desechó o prevenciones. Mira, yo presenté, digo, hay que identificar dos momentos de la comisión, porque la Ujú, comisión actualmente está reflexionando bastante junto con los colectivos, la sociedad civil organizada, ujú, los propios estados, la gente del sistema, es decir, la corte, quienes componen al sistema, los relatores especiales, los comisionados, el personal de la comisión, qué hacer para que el sistema sea más eficiente, porque los casos, desde luego, que ante la comisión duran mucho tiempo. ujú, O sea, una media en la corte es de 1 año y medio, que me parece razonable pensando en que emiten una sentencia, desahogan audiencia, desarrollan un procedimiento, reciben pruebas, analizan a veces hasta recursos, porque hay mecanismo de recurso ante la corte. Pero en la comisión pasa otra cosa. ujú. Hay casos que, por ejemplo, llegaron en el año 2008 y todavía no se han resuelto con informe de fondo. Pero estamos hablando de casos de, digamos que un momento anterior a que la comisión dice ya, necesito ya hacer algo para solucionar esto. A partir de ese momento para acá, las primeras señales de humo me parece que ya llegan, digamos que en un plazo más corto, mucho más corto en relación a otros momentos. Por ejemplo, yo presenté una petición en noviembre y hace un mes recibimos una comunicación. 8 meses. 8 meses, No es propiamente una admisión, ok. Y no la regla que es a los 8 meses. sino no, ni la regla. Ajá. Pero en 8 meses nos dijeron, oye, analicé tu petición y hay una resolución que no me remitiste que quiero que me remitas. No es que no se haya remitido, esto es un paréntesis, sino que era una resolución que se emitió en un expediente auxiliar que se mandó un colegiado auxiliar. Ujú. Entonces, dices que no está la sentencia de amparo 557, por decirlo así, y nada más me exhibiste la 648. Es que la 648 es el auxiliar del 557, pero bueno, ¿qué significa? Que alguien tomó la petición, se puso a ver los hechos, vio los documentos que se suministraron y dijo, a ver, espérame, me falta una sentencia, ¿no? Déjame pedírsela al peticionario que me la remita. ¿Qué significa? Que alguien está evaluando la petición. No es la regla decir que 8 meses, Ujú. pero es un tiempo, digamos que Razonable. podemos Ujú. promediar que es el tiempo en el que te van a decir, no admitir, porque no propiamente están admitiendo Ok. conforme al procedimiento. Es más, inclusive ya no es común que se emitan informes de admisibilidad de la petición. El reglamento lo contempla. Primero es un informe de admisibilidad donde verifican los requisitos ordinarios de la petición Forma y fondo. y luego ya viene el informe de fondo donde dicen, ya analizamos todo esto y sí, Ujú. Estado, violaste derechos o no violaste, porque hay Claro. muchos casos en donde no se violan derechos humanos.
Ya el reglamento, y para tratar de también que las cosas sean más rápidas, contempla que en lugar de hacer un informe de fondo, te mandan una comunicación en algún momento muy cortita, en donde en un parrafito de 4 líneas te dicen, tu caso da los requisitos. En algún momento emitiremos el informe de fondo. Es en algún momento, No sabes no sabemos cuándo. cuándo. Esa es la situación. Puede ser un año, puede ser 2 años. O sea, yo, por ejemplo, tengo casos en los que tenemos 2 años esperando informe de fondo, desde que llegó esa comunicación de un parrafito de 4 líneas donde te dice ya califica con los requisitos. Pero empieza a haber interacción temprana. En muchas ocasiones esa interacción temprana puede generar que el Estado se acerque para buscar algún tipo de composición amistosa. No lo sé, mil cosas. Pero si ustedes presentan una petición, pueden esperar que en, por decirlo así, unos 8 meses tengan alguna comunicación que la comisión diga, "Ah, ya sé que existes, que tu caso está aquí". Claro, claro. Oye, maestro, y por ejemplo, si solicitas medidas, alguna medida cautelar para la cuestión de también, es alrededor también se tarda, porque por ejemplo, sí he visto en temas, por ejemplo, ambientales, ¿no? Que sí es pues un poco más que interactúe o que el órgano internacional se meta de manera más, con un poco más de celeridad, ¿no? También eso es como muy complejo si se tardaran, por ejemplo, vamos diciendo que se va a contaminar un río por ahí que está en algún estado, ¿no? Y que alguien presenta la cuestión de una solicitud de medidas cautelares para realmente, Un estado hipotético que se llama Jalisco. bueno, ok, ok, y la cuestión es que la comisión intervenga de manera pues un poco rápida, ¿no? Porque la cuestión de una medida cautelar es, oye, pues actúa rápido porque la cuestión del cierto derecho, si se violenta más, pues en la cuestión de restituirlo me va a ser casi imposible, entonces tienes que actuar de manera rápida. ¿Cómo está la cuestión de la implementación de medidas cautelares? Eso es algo que es muy complejo, ¿no? Sí, principalmente porque la comisión es muy, muy, muy estricta en qué casos da medidas cautelares y qué casos no. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el lobby de abogados litigantes del sistema Ok, hay un dicho que dicen, si no hay sangre, no hay medida. ok. ¿Por qué? Porque principalmente el reglamento establece que para que se concedan las medidas debe haber un daño a la integridad. Pero también vemos casos en donde la comisión in- saca la interpretación de un modo pues interesante y concede medidas. O sea, aquí lo digo tal cual, es una crítica a la labor de la comisión. Ok, Es un órgano político también, también tiene su forma de actuación que pues uno desde el ámbito académico y del litigio dice, a mí me parece que eso es raro, que eso sucedió con la comisión. Pero, por ejemplo, en un caso de aquí de Jalisco que se impulsó desde la Clínica de Derecho Internacional de la Universidad de Guadalajara, que en algún momento dirigía Ángel Cabrera, un académico de la Universidad de Guadalajara que ahora está haciendo su doctorado en Harvard, se pidió una medida cautelar que se concedió ujú, en conjunto con el IDEA para los fines de un río, precisamente que estaba ocasionando daños ambientales, personas que estaban ya generándose en sus familias problemas de cáncer y enfermedades crónico-degenerativas por, vamos, las omisiones del Estado en hacer lo necesario para cuidar ese río y tardaron 6 meses exactos en conceder las medidas cautelares. O sea, sí, no es como que en amparo, ¿no? Que la presentas y en 48 horas tienes la sí, medida claro. cautelar. Habrá casos de éxito en donde sí la comisión dicta medidas cautelares muy rápido y hay casos en donde no. Por ejemplo, para seguir con esa crítica. Ok, En el caso Petro Urrego versus Colombia, la comisión dictó una medida cautelar para que Gustavo Petro pudiera comparecer a un proceso electoral, las dictó muy rápido, pero han llegado otros alcaldes con la misma situación de Gustavo Petro recientemente a la comisión y la comisión también rápido les dice que les niega las medidas. claro. Una contra, ok. No sé cómo explicar esto si no es con afirmaciones de sospechosismo, que mejor las dejaremos para otro Para otro momento, momento. Ujú. pero como bien puede tardar 5 días, puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, puede haber en ese inter mucho diálogo entre el peticionario de las medidas y el Estado, como para ver qué está sucediendo, porque la comisión tenemos que pensar en algo. Es un órgano que está fuera del Estado y no entiende bien esta situación. Necesita basarse en información porque una medida cautelar podría generar algún conflicto de carácter político, social, económico, etcétera, y también por eso de pronto puede ser que tarden.
La realidad es que pues, deberían tardar mucho las concesiones de medidas El cautelares. deber ser. Sí, el deber ser. Pero sí, es muy estricta la comisión de medidas cautelares. Claro, y ahora que lo dice el maestro, pues sí, tiene tintes políticos, bueno, un poco de tintes políticos la cuestión de la Comisión Interamericana, ¿no? Y dentro de ello, pues en cuestión de tintes políticos, licenciada, dentro de la comisión, pues están pues, los comisionados, claro está, pero trata de que sean de distintas nacionalidades para la cuestión de que, pues, oye, ser un órgano, representativo, ¿no? En la cual sus decisiones, pues, tengan en dado momento, pues, ¿cómo decirlo? Pues una cuestión de apoyo hacia todos, ¿no? Entonces, me mencionó también usted que la cuestión están las recomendaciones, pero una cuestión, pues, es que el Estado las acate, ¿no? Pero si en dado momento, pues, advierte que no se acatan o que le está valiendo literal, pues puede ser que la comisión se lo transmita, ¿no? Se lo haga llegar a la cuestión de la Corte Interamericana, ¿no? Y empezamos ya a ver el tema de la Corte que como ya mencionó, pues si bien tiene que ratificar también la cuestión de la competencia contenciosa de la Corte, y en el caso mexicano, pues lo reconoció a finales casi de la década de los 90, ¿no? Esto que a su punto de vista, ¿por qué México se tardó tanto hasta finales de los 90? ¿Por qué hasta finales de los 90? ¿Por qué no desde que se emitió la cuestión de la Carta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no nos convenía o qué? Porque muchos lo ven así como, ¿por qué un órgano internacional va a venir a decir lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿no? Sí, en lo personal considero porque, pues sí, es un tema político, se tiene que ver, pues principalmente el tema de que exige la obligatoriedad para que las normas estén adecuadas a la convención, ¿no? Entonces, sería reformar también la legislación interna, adecuarse, y aquí pues tenemos el principio de constitucionalidad, ¿no? Que es como la supremacía de la Constitución. Y pues en esta situación en la que nos encontramos ahorita es que, por así decirlo, los tratados internacionales tienen el mismo peso, por así decirlo, que la Constitución. Para nosotros internamente, la Constitución está por encima de todo. Sin embargo, a la hora de firmar ese tratado internacional que es la Convención Interamericana, nos obligamos a que nuestra legislación interna respete lo que afirmamos y a lo que nos obligamos en ese momento. Entonces sí creo que son muchas cuestiones que se tenían que revisar antes de firmarla, de cómo se encontraban las normas, cómo se encontraban las leyes y si realmente estaban adecuadas para en ese momento adaptarnos a una legislación internacional o más allá de una legislación internacional, a obligaciones que íbamos a traer al Estado. Porque, por ejemplo, con el tema de Campo Algodonero en esa sentencia, ¿Eh? es que de ahí nace el delito de feminicidio. El Estado empieza a adecuar las leyes y yo creo, a mi consideración, era como toda esa cuestión que se estaba estudiando, si estábamos preparados, si estábamos listos para poder obligarnos a lo que a nivel internacional implicaba esa firma, esa situación y esa aceptación también de la competencia de la Corte. Porque como ahorita pues comentaba el maestro, efectivamente, Estados Unidos y Canadá pues son parte de la OEA, pero ellos no han aceptado la competencia de la Corte. Entonces, si bien hay casos que llegan a la comisión, esos casos no van más allá, no pueden llegar a la Corte porque ellos no han aceptado como tal esa competencia. Y de otros estados que pues también la convención establece la posibilidad de denunciarla, ¿no? Que era el estado de Venezuela, que ya la denunció, y el estado de Trinidad y Tobago, que bien decía el maestro, que a pesar de que la hayan denunciado, todavía pueden llegar casos a la corte y a la comisión, porque puede que esos casos sean, o más bien esos casos deben de ser, de sucesos que ocurrieron antes de esa denuncia. Además de esto, pues el Estado debe de hacer la denuncia con un año de anticipación. Se debe prever toda esa situación, ¿no? Entonces, como tal, a pesar de haber denunciado, no le quitan la obligatoriedad de haber cumplido en su momento con esas obligaciones. Considero que el Estado mexicano a eso se dedicó, como a realizar el estudio internamente de si estábamos listos, preparados políticamente y pues legislativamente para poder aceptar como toda esa responsabilidad y esa carga política, porque pues a final de cuentas es un tratado con otros estados y es un tratado con una organización
Entonces, más allá de toda esta cuestión de legislación, también implica cuestiones políticas. Políticas, bien. Y como bien refiere, ¿no? Fue una cuestión de luchas hasta el 2010, ¿no? De cuestión jurisprudencial de que estaba por encima, si el tratado internacional, la constitución, ¿no? Tribunales colegios hagan sus decisiones, etcétera, hasta que la contradicción de tesis 293 nos vino a aclarar, ¿no? Las cuestiones de que la cuestión de Constitución y tratados internacionales, la cuestión normativa en temas de derechos humanos no se miran las cuestiones de jerarquía, sino no que lo beneficie mejor a la Exactamente. persona, la cuestión del principio pro El principio persona. por- Y lo más importante también es que se reconoce las cuestiones de la vinculatoriedad que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Sí, aunque todavía la verdad es que vemos por ahí que a pesar de que uno cite las sentencias a los juzgados locales, pues sí, no acatan aún como esas cuestiones, ¿no? Se supone que deberían de ser obligatorias, pero en muchas situaciones no es de esa forma, lamentablemente. Yo creo que también debería de hacerse como internamente toda esa, em, o sea, esa obligación de aceptar, porque todas las autoridades a nivel nacional se obligaron a raíz de esa firma a cumplir cabalmente con lo que establece la convención y con lo que las sentencias de la Corte y con las recomendaciones de la comisión que han hecho. Modificar su derecho Entonces, interno, ¿no? ajá, Si una garantía de no repetición así lo indica, ¿no? sí, también lo veíamos, por ejemplo, con el caso García Rodríguez versus México, que hace poquito acaba de salir la sentencia, que como tal, pues la convención establece el tema de la presunción de inocencia. Y nosotros, pues en la propia Constitución tenemos ya establecidos delitos que van de oficio con la prisión preventiva, ¿no? Entonces, desde ahí ya es para la Corte, a ver, no está respetando la convención porque tú ya estás estableciendo que para ciertos delitos las personas ya son culpables, o sea, los Claro. estás tratando. No sé si decirlo así, la inconvencionalidad de la Ajá, Constitución, ¿no? Que justo. suena raro, pero la Sí. inconvencionalidad de la Constitución. Ok, correctísimo. Y justamente después de la contradicción de tesis 293 y la reforma de 2011 en derechos humanos, maestro Sergio, pues se da pie a un control de normas mixto, ¿no? Por un lado, el control de constitucionalidad, concentrado y difuso, pero también un control de convencionalidad concentrado y difuso, ¿no? En la cuestión de la praxis jurídica, en su experiencia, ¿realmente los jueces se aplican la cuestión de este control de convencionalidad o se centran solo en la cuestión del derecho interno? Creo que sí podemos considerar que lo hacen, pero lo hacen mal. Ok, ¿cómo es eso? Y voy a explicarlo, y Ok. esto lo trato de decir siempre. El problema es que nosotros, al momento de diseñar nuestra idea de lo que es el control de convencionalidad, lo hacemos a partir del derecho interno Ujú. y luego vamos al ámbito internacional. Entonces estamos haciendo el proceso mal, Al revés. al revés. Primero debemos de comprender lo que es el control de convencionalidad desde el ámbito internacional, en donde se creó, y posteriormente traerlo al sistema doméstico y establecer los criterios para que pueda operarse adecuadamente. Y eso siempre ha sido. ¿Por qué digo yo que esto es así, que lo llevamos a cabo de forma incorrecta, al revés? Porque primero consolidamos criterios de qué tiene que suceder con los tratados a nivel interno, Ujú. con nuestra comprensión de lo que era la Constitución, y ya después comenzamos a hablar de lo que sucedía en el ámbito internacional. Y cuando nosotros hicimos eso, nos privamos de muchos aspectos que tienen que ver con el control de convencionalidad que permiten controlar hasta la Constitución. Entonces, por eso digo que lo hacemos mal, porque creemos, bueno, primero hay digamos que, un primer coto vedado, que es hablar de los tratados y la Constitución, pero si la Constitución dice que no, entonces ya no aplica, ¿no? Ujú. Y eso se generó precisamente por hacer el proceso mal. Porque si hubiéramos ido primero al ámbito internacional y hubiéramos visto cómo es el control de convencionalidad, nos habríamos dado cuenta de que acá tiene que modificarse para ser compatible con lo de allá. Ese es un primer aspecto. Y esto que te comento yo a lo mejor suena quizás como, ah, sí, tiene sentido. No, pero es que ha sido años de reflexión de todo esto. Desde 2011 Desde a... el 2011, desde 2011, un poco antes, pero han sido años de reflexión de esto. Entonces, nuestros jueces aplican, sí, pero lo hacen mal. Es más, nuestros jueces no entienden cuándo tienen que hacerlo y cuándo no. También ese es un Y problema. pareciera que es un tema bien explorado, pero... No, claro que no. Y esto tiene que ver también con otro de los fines del sistema, con que el sistema no es para sustituir, pero luego los jueces no saben cuándo sí y cuándo no, cuándo debo llevar a cabo este proceso
de la adaptación y cuándo no. En términos generales, el control de convencionalidad es ex oficio y es obligatorio en todos los casos. Es como una especie de tamiz, ¿no? Como una malla con algunos hoyitos y si pasa por la mallita con hoyitos, que es convencional o no. Pero hay ciertos casos en donde realmente no hay necesidad de llevarlo a cabo, porque el derecho interno nos permite proteger en una dimensión bastante amplia derecho. Y ahí es en donde yo creo que hay dos problemas. No saben identificar en qué casos hacerlo y cuando lo hacen no lo hacen bien. Entonces, ¿lo hacen? Creo que sí. En términos cuantitativos quizás es complicado decir qué tanto Sí, lo claro. usan, ¿no? Sí, a lo mejor yo puedo ser obsesivo, compulsivo y decir, voy a ver todas las resoluciones del juez octavo de lo civil y ya vine y digo, juez, no hiciste control de convencionalidad en todos los casos. Bueno, habría quizás que hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Hacer un trabajo bien complejo para analizar cómo se está llevando a cabo y quizás en ese momento ya te digo yo, si se hace o no se hace. Lo hacen poco, pero lo hacen, el problema es que lo hacen mal, No, ¿sí? Si lo hacen mal los jueces federales, hay que decirlo, no se diga de los jueces locales, la jurisdicción local. Pero también tiene que ver esto con toda una tendencia o una generación. O sea, cuando digo generación, entendamos que el control de convencionalidad es algo que ha venido con las nuevas generaciones. ujú. Para las nuevas generaciones ha sido algo orgánico, porque cuando comienzan a estudiar derecho es como, aquí está el control de convencionalidad. Desde 2011 para acá. Sí, ya, ¿no? Ah, perfecto, Claro, pues yo aprendí así. Pero con las anteriores generaciones no es algo orgánico, porque no estaba dentro de su formación y de su visión y su cultura y su pensamiento jurídico. Por eso hay, digamos que una brecha entre unos y otros. Y el problema es que muchos de los juzgadores hoy en día pues son de esa otra escuela. claro, claro. Probablemente en algún momento vamos a transitar a otras generaciones que ya está sucediendo. Ya vemos jueces que están ingresando a los órganos jurisdiccionales locales que son de esta nueva tendencia de orgánicamente ya traemos el Claro, control de la claro. profesionalidad y pues obviamente es otra forma de verlo y poco a poco vamos a ir transitando a eso. Pero esto es tanto como lo que sucede con la tecnología. Hoy en día los niños de 5 años toman un iPhone y no tienen problema alguno en operarlo, Claro, cuando hay personas de otras generaciones a las que les cuesta trabajo, porque precisamente no está dentro de lo que tenían ellos a su alcance desde el momento en el que se estaban formando. Es una realidad. Entonces, hay que hacer como varios grupos. Los que lo hacen y lo hacen mal, los que no lo hacen, los que no entienden muy bien, porque también hay casos en donde lo han querido hacer, pero lo hacen mal y genera distorsiones, ¿no? O genera problemas o una aplicación incorrecta. Por ejemplo, esto no es un caso de México, pero pensemos en lo que sucedió en Bolivia cuando dicen, no, es que el derecho, los derechos políticos y el derecho a la reelección es un derecho humano, pues tiene que ser indefinido, ¿no? claro, claro. Entonces tomas la esencia, el deber ser de algo tan importante como los derechos políticos. Obviamente eso fue hecho pues por beneficiar a cierto personaje Claro, claro. político, pero el punto es que también hay casos en los que el sistema internacional quizás no es tan protector. Los hay casos, ¿no? En donde podemos, obviamente son anecdóticos, no es como que siempre, pero yo lo dividiría de ese modo. Lo hacen, lo hacen poco nosotros, pero lo hacen mal. ¿Y Mal. por qué mal? Pues por la forma en la que está creado su sistema de comprensión de todo esto, ¿no? Que primero van a ver si es compatible con el sistema jurídico Interno. y la constitución, Ujú. etcétera, y luego ya dicen, ah, bueno, entonces ya no da, entonces tengo que dejarlo por lado. Todavía hay criterios de esto. Claro, claro. Todavía vemos criterios en el semanario judicial de la Federación que dicen, pero no porque se oponen con la Constitución, ¿no? Cosas así. Claro, desde luego. Y en ese sentido, licenciada, cuando existen violaciones de derechos humanos, se habla de que pues hay un daño, ¿no? Uno de carácter material y otro de carácter inmaterial. Y para ello, pues hay distintas medidas de reparación del daño, ¿no? Entiéndase daño material, pues lo cuantificable, ¿no? Y lo inmaterial, pues todo lo que no es cuantificable, ¿no? Toda la cuestión moral, si tú lo quieres llamar así, ¿no? Y una de las medidas, pues cuando se dicta sentencia de la Corte Interamericana que declara internacionalmente responsable al Estado que por acción u omisión haya faltado una obligación,
implica la cuestión primero, pues, oye, ese derecho que se violentó realmente se puede estar materialmente, temporalmente, jurídicamente. No, Sí. pues sí, restitúyeselo. No, pues no se puede. Una cuestión de indemnización, ¿no? La segunda, forma de reparar, ¿no? La cuestión de la indemnización. Y luego también está las cuestiones de medidas para cumplir o reparar el daño inmaterial, que es la cuestión de medidas de satisfacción, ¿no? Como puede ser las cuestiones de, pues, aceptar la responsabilidad, Sí. disculpas públicas, las cuestiones de solicitar que caiga un monumento en razón de, pues, la memoria de las víctimas, o por qué no un reconocimiento nacional de un premio en nombre de la víctima, ¿no? Y también la cuestión de medidas de rehabilitación, que ya también son ambientales, ¿no? La cuestión Sí, de que sí. la Corte Interamericana tiene grandes avances en jurisprudencia en materia de reparación, pero yo me quiero enfocar a la más peligrosa, ¿no? Que es la que le quiero preguntar a usted, las garantías de no repetición. Porque si nosotros analizamos la cuestión de los casos que tiene México, que lleva alrededor de 15, pues nos dice que solo ha cumplido uno en todas las reparaciones, que es el caso de Jorge Castañeda Gutman, ¿no? Y todos los demás, Sí. pues, queda pendientes, pero los estados batallan mucho en cumplir las garantías de no repetición. ¿Por qué se debe esto? ¿Es muy complejo que no vuelva a suceder eso? Bueno, antes de dar contestación a eso, mencionaba, doctor, lo del tema de que son responsables por acción o por omisión. Ujú. Sí, aquí es importante también señalar que, por ejemplo, en el caso de la pérdida de una vida, si sea en particulares, puede existir, o sea, el Estado como tal no es responsable por acciones entre particulares. Sin embargo, si el Estado tenía conocimiento de que una persona podía llegar a perder la vida y no realizó acciones para prevenir esa situación, ahí sí es responsable, ¿no? Hay como esas excepciones y esa interpretación, ya sea por hacer o no hacer, por así decirlo. Entonces, en respecto a las garantías No repetición. de no repetición, la cuestión aquí es que, por ejemplo, la mayoría de ocasiones las garantías de no repetición es o crear instituciones para que resuelvan como esos asuntos y prevengan, o reformas a las leyes, a las normas, o también podría generarse una nueva ley que prevenga esa situación. Por ejemplo, lo de Castañeda, ajá, exacto. O sea, antes no podíamos ser como tal candidatos independientes, sino que teníamos que afiliarnos a un partido para poder ser votadas y votados. Y ahora no, ahora tenemos como ese nuevo derecho, por así decirlo, que es que ya puedes participar como un candidato independiente. Yo creo que esta situación es más difícil porque justo era lo que platicábamos, es una situación política. Obviamente en esa situación a los partidos no les convenía que los individuos se pudieran empezar a ser electos, ¿no? Porque es más relevante que los partidos puedan seguir teniendo estas votaciones a que un independiente pueda salir solo. La Eh, creación del JDC también. ay, Creamos un mecanismo de defensa electoral. sí, también. Por ejemplo, yo en lo personal considero que a mí me parecería que de las más importantes es la de restitución, Ok. porque se ve mucho casos de tema de pérdida de la vida. Ahí no podemos hacer una restitución. O sea, no se puede garantizar que la persona vuelva a vivir, ¿no? Entonces, las garantías de restitución lo que hacen es tratar de regresar las cosas a como estaban y garantizar que la persona pueda volver a tener la vida que tenía. Sin embargo, pues en esa situación no puede. Materialmente es imposible. Ajá, es imposible. Entonces, el tema de la indemnización, pues creo que sí es un poquito más o muchísimo más fácil comprender que es una tema pecuniario, o sea, es un tema económico que se le da a la familia por lo sucedido, ya sea por gastos y costos y también por el tema de lo que sucedió, ¿no? Toda esta cuestión. Hay algo muy importante ahí que yo había visto, por ejemplo, en las sentencias, que es sobre el proyecto de vida. Muchas ocasiones las personas se ven afectadas sobre su proyecto de vida por estas violaciones a los derechos humanos, ya sea que por estas situaciones perdieron a su familia, perdieron su trabajo, perdieron sus estudios, entre otras cuestiones. Y, por ejemplo, un ejemplo es
estas personas para asistir al proceso ante la corte, la comisión o llevar a cabo todas las gestiones necesarias para poder buscar esa justicia, no pueden asistir a sus labores cotidianas. Entonces, la afectación al proyecto de vida a mí en lo personal me parece muy relevante porque tu vida totalmente cambia, ¿no? Le das una vuelta 360 a toda esta situación de algo que no debió haber pasado, de algo que debió haberse prevenido. Y bueno, pues ya llegando acá al tema de las garantías de no repetición, este, creo que una de las cuestiones más relevantes es que la víctima como tal se considere que ya pasó por esa situación, ya hubo una vulneración, pero debe de asegurarse que no vuelva a suceder la situación, que exista, por ejemplo, en el caso de, nosotros veíamos acá en el caso de la competencia, que la persona era una mujer, nació como hombre, pero su orientación sexual y se identificaba además como mujer. Entonces, lo que quería era realizar como su cambio de nombre, no se encontraba en la legislación algo que le permitiera realizarlo, evitó, entonces, vulneraron su derecho al nombre, vulneraron su derecho a otras cuestiones, pero bueno, aquí lo relevante es el tema del derecho al nombre, porque a la hora de realizar como esta resarción del daño en la sentencia, la corte lo que dice es, pues lo que tienes que hacer es legislar sobre el tema del derecho al nombre, ¿no? Permitir que las personas puedan acceder a estas situaciones y que no vuelva a repetirse un caso sobre como este entorno. Correcto. Y es que es todo un tema la cuestión del cumplimiento por parte de los estados, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que me llama la atención es que muchos países de América Latina, pues advierten, no sé si de manera adecuada o no, pues que vulnera la cuestión de su soberanía, ¿no? En ciertos temas. Porque, por ejemplo, existe en Europa lo que se le conoce como margen de apreciación, ¿no? Que es el tribunal, te da la sentencia y tú conforme a tu derecho interno cumple la sentencia, ¿no? Pero muchos maestros, Sergio, mencionan que pues en América Latina es imposible que haya un margen de apreciación, o no lo sé, a lo mejor tú sí dices, nah, sí se puede, porque a mi punto de vista, no lo sé, no hay como un estándar, entre todos los países latinoamericanos, o que han reconocido a la Corte Interamericana un estándar de derechos humanos, como si pasa, a lo mejor puede ser en Europa, como para que la Corte Interamericana le dé la sentencia y conforme a tu derecho interno, porque sé que tienes un estándar mínimo, cúmplelo, como pasa en Europa, ¿no? La opción de margen de apreciación. Aquí no, aquí con peras y manzanas te explica, tienes que hacer A, B y C, y te voy a ver, modifica el artículo 51 en este sentido, modifica el código fulanito en este sentido, crea este mecanismo, etcétera, bla, 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 bla. Realmente, pues yo creo que, no sé, maestro Sergio, bajo tu mejor perspectiva, lo que ahorita está en una etapa, no sé, la Corte Interamericana o el sistema interamericano es buscar como un estándar y crees que algún día logremos que se haya un margen de apreciación en Latinoamérica con el cumplimiento de de las sentencias de la Corte Interamericana o es una utopía. Es que, por ejemplo, cuando la Corte emite las sentencias y establece las medidas, de pronto sí podríamos asegurar que no es tan invasiva. Ujú, Por ejemplo, en los casos estos del sistema pensionario peruano, en el caso de Sejusuna, por decir un ejemplo, crea un mecanismo para que personas que no fueron las afectadas del caso puedan acceder a los mismos beneficios. Y le dice, tú crea un sistema en donde en clave de garantías judiciales, pues permitas que otras personas comparezcan y te digan, mira, aquí están mis documentos y tuve la misma situación y necesito que me repares el daño. Pero también deja, digamos que una brecha de deferencia para que el propio Estado pues lleve a cabo ciertas reflexiones a nivel interno. Por ejemplo, modifica una ley, ¿no? O crea una ley, un mecanismo. Bueno, yo no te voy a decir si lo vas a hacer conforme a un decreto ley, si lo vas a hacer conforme a una ley del Congreso, si lo vas a hacer conforme a un decreto propiamente dicho, si lo vas a hacer mediante un acuerdo supremo, no lo sé, el tipo ujú. de legislación, porque tú tienes un sistema constitucional que tiene sus propios instrumentos jurídicos y yo no lo conozco. Hazlo del mejor modo posible y en la supervisión de cumplimiento vamos a estar en los estira y aflojes para saber si ya lo hiciste
digamos que de forma consistente y yo considero que ya con eso es suficiente, o si no te lo iré diciendo, iremos recalibrando los mecanismos o lo que tú me das como propuesta. Quizás en el tema de reparaciones es donde la Corte no es tan intrusiva. De pronto hay cosas que sí, Ujú. ¿no? Que se brincan, ¿no? Que sí A los brincan. estados, sí. Claro, por ejemplo, esto de los derechos políticos, en donde les dice, pues es que la convención dice que la única forma de suspender derechos es por una resolución de un juez penal. Y si no es juez penal, no se No puede. se puede, claro. Oye, espérame, a ver, a nivel constitucional interno, después de una reflexión en nuestro máximo órgano, establecimos darle una atribución a un órgano constitucional autónomo para que él se encargue de la materia electoral y decidimos darle competencia para suspender derechos políticos. Claro, claro. Después de reflexiones que llevaron años y años, una modificación constitucional que pasó por todos los cantones o todos los estados. Y dijimos, sí, este órgano va a ser. Y tú me dices que no porque la convención dice que juez penal, hay cosas que hay que reflexionar más, ¿no? Hay cosas en donde sí la Corte de pronto es sumamente intrusiva. Ahora, en cuanto a tema de margen de apreciación, ¿hay alguna sentencia por ahí perdida de la Corte Interamericana donde dice aquí el sistema interamericano no hay margen de apreciación? Y ni va a existir. Probablemente, Ok. porque hay casos en donde la Corte sí toma en cuenta la figura del consenso, ¿no? Ujú, ujú. En donde sí dice, a ver, quiero ver cómo está la protección de este derecho, o quiero ver qué entendemos por flagrancia, y toma en cuenta legislaciones de los países del sistema interamericano, y a partir de eso dice, pues hay un consenso en creer que la flagrancia es esto. Pues es una especie de forma de usar no este margen, ¿no? Pero digamos que ya en términos generales, para la cosmovisión de todos los estados en aspectos muy concretos. Pero casi que le digan, por ejemplo, como en Europa a un estado, mira, casos que tienen que ver con matrimonios entre personas del mismo sexo, que es en donde yo lo he visto más en el Así. sistema europeo. Pues el Estado puede determinar crear una legislación especial para proteger esas uniones, Ujú. siempre y cuando, aun y cuando no sea matrimonio propiamente dicho, pues contemple los mismos derechos, las mismas prerrogativas que para las uniones heterosexuales, ¿no? Que tiene, no sé, 6 o 7 casos de esto. Allá sí lo vemos, es algo con lo que ha jugado mucho el propio sistema europeo. Aquí se puede llevar a cabo, pues lo único que hay que nos dice que no es la sentencia de la Corte Interamericana, pero la propia Corte Interamericana puede reflexionarlo, ¿eh? Puede decir, Claro, claro. así como hace aquí la Corte Mexicana, en una nueva reflexión, etcétera. Claro, claro. Podría hacerlo y decir, bueno, creo que para ciertos aspectos sí puede ser, porque implícitamente se reconoce ese margen de apreciación en algunos casos. Por ejemplo, sistema pensionario. La Corte Interamericana dice, yo no soy quien para imponerle o para decir que este es el mejor sistema. Cada quien haga su sistema, Sí, sí, desde luego. siga ciertos parámetros y ciertas pautas generales y adelante. Derechos políticos. Yo no soy quien para decirles cuál es el sistema político, nada más les digo que no haya reelección indefinida, pero en clave de seguridad jurídica, pues hagan sus propios sistemas. Obviamente no infrincan estos aspectos. Entonces yo creo que, aunque la Corte diga que no, digamos que implícitamente lo valora, lo reconoce, siempre y cuando no vaya en contra de principios rectores, ¿no? Claro. Y de ahí viene algo importante que menciona el maestro, el diálogo entre tribunales, ¿no? Que pudiéramos, y una herramienta que yo veo que es el diálogo entre tribunales, pues es otra de las funciones de la Corte de hacer cuestiones consultivas que le hagan los estados, ¿no? Que para, no sé, ojos de decir que duró este conflicto entre, oye, los resolutivos de las consultas que hace la Corte Interamericana son vinculantes o no son vinculantes, porque lo piensas y dices, "Ah, si lo pienso de este lado, pues es una consulta, pero si te dice que no, o algo así, es como una consulta de si haces esto, va a pasar esto, ¿no? Y es una parte esencial, las cuestiones de las consultas, licenciada, ¿nos puedas dar luz respecto a las consultas que hace la Corte Interamericana que hacen los estados? Sí, de hecho, las opiniones consultivas es como la opinión que un estado le pide a la corte para que interprete la convención. Supongamos que en este momento que tenemos el tema de la reforma judicial, que el Estado mexicano emitiera como, Sería una genialidad sí, eso, ¿eh? Una opinión estaría muy bien. consultiva de eso. Lo Bien, dejo sí. en la mesa para ver si a alguien Bien, se le ocurre, pero bien, bien, bien. estaría bien que el Estado mexicano pues enviara como
una opinión, peticionar más bien a a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre la reforma, ¿no? Pedir, a ver, aquí se violarían derechos humanos o no se violarían y por qué. Y que la Corte emitiera como ya, a ver si se violarían. Ojo, también aquí es importante señalar que en las opiniones consultivas pues pueden participar los individuos, pueden participar organizaciones para dar, vaya, su opinión y que la Corte pueda de ahí basarse en realizar como toda la respuesta, ¿no? Entonces, los estados hacen esas opiniones sobre cambios que vayan a hacer, sobre situaciones que a lo mejor puedan llegar a surgir o alguna duda que puedan llegar a tener que esté sucediendo en su estado en el contexto en el que están, ya sea político o judicial o en otras cuestiones, ¿no? Entonces, la Corte emite esa opinión, como tal no es vinculatoria, sino más bien es como orientativa, pero sí son relevantes, porque a final de cuentas, pues es algo que ha dicho la Corte, ¿no? Si, por ejemplo, acá nosotros preguntáramos, a ver, ¿la reforma viola o no derechos? Y la Corte nos llega a decir, no, pues sí, y aún así Lo haces. se hace, pues entonces si llegara a suceder una situación, la Corte ya tendría como ese precedente, pues sí, no es vinculatoria, es orientativa, pero ya se te había advertido que pues sí podría llegar a suceder de aquí violaciones a derechos humanos. Entonces, así como el tema de la comunicación con otros tribunales, pues también las sentencias de la Corte Europea y la Corte Africana, como tal, no son vinculantes para la Corte Interamericana sobre de Derechos Humanos, pero también son orientativas y pues sirven como un eje ahí para ver más o menos cómo otros tribunales han actuado y pues sí, a lo mejor en el contexto en el que estamos también podría llegarse a suceder una sentencia favorable o no, pero que tenga como ese eje, ¿no? Como esas orientación. Claro, pues bueno, es que es muy complejo todo el sistema interamericano para tomarlo en un solo programa, ¿no? Y pues ya nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? Y pues ya vamos a pasar ahora sí a las cuestiones de las conclusiones, ¿no? ¿A qué llegamos? A las cuestiones que pueden decir la cuestión de retos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué se ha hecho bueno, qué no se ha hecho bueno, ¿no? Pues se vale de todo, ¿no? Llegamos a la cuestión de las conclusiones y empezamos contigo, estimado maestro Sergio. Bueno, concluyo con que el sistema interamericano es un sistema de protección importante, ha generado muchas reflexiones a nivel sistema, muchos países, ha generado transformaciones importantes de todo tipo, conforme a todos los derechos y ajustadas para los contextos que ustedes se puedan imaginar. Tiene retos, desde luego, sobre todo la ejecución, la aplicación de las sentencias. Por ejemplo, yo me di cuenta, no lo sabía, que en Ecuador hay una ley que permite promover una acción jurisdiccional para buscar el cumplimiento de una sentencia internacional, lo cual me parece que es algo bastante Interesante. interesante. Ya lo había escuchado yo en ejercicios académicos, personas que hablaban de esto. No sabía que existiera una jurisdicción en algún lugar del planeta en donde ya lo hubiera. Bueno, quizás aquí para efectos de buscar que sí se ejecuten las sentencias, eh, pues podría ser algo interesante. Claro, claro. Dar jurisdicción constitucional para el cumplimiento de las sentencias, con todo lo que ello implica, sanciones económicas, cárcel, destitución de los cargos, etcétera, que creo que ese es uno de los retos para el propio sistema en los estados, pero el principal de los retos también es que la Corte Interamericana al momento de emitir sus sentencias no solamente se enfoque en lo impresionante y lo interesante de los estándares, Ujú. sino que realmente dicte medidas que benefician a las personas, porque ahí es en donde de pronto la Corte se queda corta. Ok. Sí, La Corte se queda corta, valga el juego de palabras. Sí, garantías de no repetición que modifican órdenes sí, claro, claro. constitucionales y todo esto bien interesante, pero cuando llega una persona después de haber transitado durante 30 años sobre un caso a la Corte Interamericana, creo que el tema económico vale, Correcto. genera una, digamos que una percepción de justicia también, que es válido, y finalmente permite resarcir muchas cosas que han sucedido anteriormente, y eso del principio de equidad para determinar las reparaciones económicas es algo que no es muy equitativo, quizás eso es algo que hay que empezar Queda pendiente. sí, y sobre todo analizarlo a la luz de la visión del pues Cansado Trindade, que lo comentamos hace un momento, en donde él decía, deberían existir los daños punitivos en los procedimientos internacionales. Una pena onerosa, grave para el Estado, que se cuantifique económicamente y que le corresponda a la víctima, que es el que ha tenido que tolerar durante tanto tiempo esas inacciones que le generaron una afectación de derechos humanos a él
y a todo su entorno, familia, amigos, etcétera. Correctísimo, muchas gracias. Licenciada, sus conclusiones. Bueno, yo considero que ningún sistema es perfecto como tal. Sí, claro que hay un montón de campo, también estoy de acuerdo con eso, muchísimo campo de mejora. Y también tomando un poco de lo que dijo el maestro, creo que también el tema de las sanciones económicas para los estados, bueno, más allá de sanciones, más bien como la indemnización hacia las víctimas, sí sería muy relevante que fueran cifras más grandes, porque a final de cuentas los estados son muy políticos y lo más importante de los estados es el tema de la economía. Entonces, creo que al momento de empezar a pegar en los estados en el tema económico, también cuidarían un poco más en la preparación, en la capacitación y otras cuestiones importantes para las autoridades para evitar como ese tema de la vulneración a los derechos humanos y evitar que ellos tengan como esa afectación económica, ¿no? Quizás también por ahí se me ocurriría que hubiera alguna sanción más allá de lo económico, pues un tema de la OEA, no sé, alguna sanción entre política entre los estados para así garantizar que realmente se lleven a cabo el cumplimiento de las sentencias, porque yo no he visto hasta ahora como que los estados tengan alguna afectación si no cumplen con las sentencias, o sea, se encuentran obligados, pero en muchas ocasiones, como lo comentaba México, pues no ha cumplido la totalidad de las sanciones que se le han impuesto o de las responsabilidades que ha tenido y que en la sentencia se la ha acatado a hacer ciertas situaciones, ciertas cambios en la legislación interna o ya sea en otras cuestiones. Entonces, los estados no se sienten tan obligados a cumplir con esas sentencias. Y creo que sí el tema económico afectaría bastante para que ellos cuidaran más como esa situación de vulneración a los derechos humanos. Claro, claro. Y pues bueno, yo en conclusión, para no ser tan reiterativo, pues soy de los que advierte que pues el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, pues ha venido a sumar, ¿no? A las cuestiones de mejorar los derechos internos de los estados, que sí, pues obviamente hay cosas que pues faltan mucho pero mejorar, pero advierto que son más cosas, las cosas buenas que se han hecho, pues, que las cosas malas, ¿no? Y que en efecto, ningún sistema, de derechos humanos regional y pues el internacional, pues no, también es complejo, pero todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero todos yo siento que he visto que ha coadyuvado al sistema de los derechos, del derecho interno para una cuestión de mejora y garantía de los derechos humanos, y pues sí, en el sistema interamericano sí hace falta medidas más, no sé, más fuertes para la cuestión de realmente que se cumplan a cabalidad la cuestión de las sentencias, aunque pues hay otros que se van a contradecir de que un principio del derecho internacional es la voluntariedad, y pues es una discusión, ¿no? Que no nos dará para horas, ¿no? Pues bueno, no me queda más que pues agradecerle a ambos, ¿no? Por su participación, muchísimas gracias, y sobre todo pues agradecerle a las personas que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias, y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias.